nos correspondería ver lo que es, vamos a mostrar el sílabo rápidamente. Rápidamente, ¿dónde está? Es lo que viene a ser cursos, el curso de mencionados, ¿no? Abastecimiento. Ahora tengo introducción, ¿no? Sílabo de abastecimiento. Ya está. Aquí, conforme lo que tenemos programado, tenemos que ver lo que vendría a ser ya las clases de EPANET, ¿no es cierto? Entonces, hoy vamos a ver lo que viene a ser EPANET. Ya ustedes también, a su vez, tienen el aula virtual, aquí, vamos a mostrar en el aula virtual todo lo que viene a ser la unidad 7 de EPANET, ¿no? Tienen el manual en español de lo que vendría a ser EPANET, acá ustedes lo pueden visualizar. Toda la información que se les deja en el aula virtual es para que ustedes la consulten, la lean, la verifiquen. Tienen también un libro, este libro es bastante importante de PANET para que ustedes puedan guiarse acá con ejercicios prácticos y esto les va a servir, es bastante resumido, a conocer cada parte de PANET, que lo vamos a usar también, ¿no? En el desarrollo de las clases, vamos a ver algunos ejercicios, etcétera, ¿no? Hoy día la clase que vamos a hacer es más que nada introductoria, enseñarles cómo van a instalar el EPANET, cómo, dónde lo van a conseguir, etcétera, ¿no? Tienen los catálogos de bombas, porque nosotros en EPANET podemos modelar también el flujo con bombas. Entonces ahí se pueden meter las curvas de rendimiento, ¿no? Las curvas de altura versus caudal, ¿no? Las curvas de potencia. Tienen catálogos también de lo que vendría a ser calderines, ¿no? El catálogo de bombas de KSB, de bombas ideal, de bombas de vara, etcétera, etcétera. Entonces, todo este material, también acá les he dejado de un amigo con el que compartí la maestría, él hacía el doctorado, y bueno, es iniciación a la programación con la toolkit de PANET, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, este es como un artículo, ¿no? Donde él enseña a programar para que ustedes con el software, como el PANET es un software libre, ¿no? Es libre, puedan programar y hacer que el software trabaje de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Pues también está esta publicación de mi amigo Oscar Vegas, niño, él es un ingeniero de Trujillo, ¿no? Que hizo la maestría en la Universidad Politécnica de Valencia y también hizo el doctorado ahí, o ya acabó, ya debe haber acabado el doctorado. Y esta es una publicación que realizó el 2017 sobre el PANET, también para que la puedan consultar. También ahí les puede dar una idea de una tesis, ideas de artículos, que hoy en día también necesitamos bastante que ustedes investiguen y realicen investigación en temas nuevos, ¿no? Modernos, mejores, ¿no? De la misma manera también recalcar que ya se les ha dejado acá su tercera tarea, el 21 de junio, ya estamos prácticamente, perdón, para el 21 de junio se dejó el 30 de mayo. Tienen 21 días para realizar su tarea académica 3, que es el trabajo escalonado, ¿no? Ya saben ustedes que es el trabajo escalonado el que se va a hacer, ¿no? De su tarea 1, tarea 2, ahora tarea 3. ¿En qué consiste? En su tarea 1, tarea 2, ya ustedes tienen la topografía, tienen las viviendas, tienen la dotación, tienen el caudal. Ahora lo que van a hacer es la red de distribución y también van a diseñar la red de alcantarillado, ¿no? Obviamente todo esto es un trabajo virtual por la coyuntura en la que vivimos y se tiene que hacer de manera remota, ya se les ha explicado. Entonces van a realizar en AutoCAD sus planos, obviamente, de sus redes de distribución de agua y alcantarillado, y luego van a modelar estas redes en EPANET, lo que vendría a ser la red de agua, para visualizar presiones, para visualizar velocidades, para visualizar diámetro de tuberías, etcétera, ¿no? Y del mismo modo van a realizar el diseño en el SWMM o SWIM, ¿no? Donde verán también alturas de calado, velocidades, fuerza atractiva, etcétera, ¿no? Importante, acá las acotaciones para que ustedes las lean, y acá están los grupos que ya venimos trabajando desde el inicio de clase. Eso con respecto a su tarea académica. Para la tarea académica 4 también ya se colgó el mismo 30 de mayo, y esto lo tienen para presentar, es hasta el 4, pero esto es un trabajo de exposición, ¿ya? Para que suban de alguna manera las notas en el curso, ya que vienen un poquito bajos, no todos, pero algunos,
Se les está dejando una exposición para la cuarta tarea, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste la exposición? La exposición es un trabajo grupal donde todos los alumnos deben tener dominio de todo el tema. Ojo, ¿no? Estas indicaciones que se les deja es para que ustedes tengan claro y lo tomen en cuenta, ¿ya? No es para que simplemente agarren y no lo tomen en cuenta y está de adorno. No es un tema dividido entre 7. El tiempo de exposición por alumno es de 7 minutos máximo, con un tope, puede ser hasta 20 transparencias por alumno. Cámara encendida de todos los integrantes del grupo, si no, no van a tener nota. Coordinar con anticipación para que no haya problemas, su conectividad, evaluar la velocidad de su internet, audio, ¿no? De su computadora, compartir pantalla. No puede ser posible que alumnos en exposición no sepan compartir pantalla. Realizar ensayos para que se controlen el tiempo, para que vean las pruebas, los errores que podrían cometer y ya no los cometan en su exposición. Las diapositivas deben tener un índice, una numeración visible, conclusiones, recomendaciones, bibliografía, todos en un solo formato grupal, y esto se va a subir al tablón para que lo puedan revisar también sus colegas. Investigar y usar fuentes como tesis, papers, revistas, tienen una biblioteca virtual. Ya saben, ustedes ya están en último ciclo, pero de todas maneras, acá tienen ustedes una biblioteca virtual que pueden acceder con su código, ¿no? La universidad ha hecho el esfuerzo de bueno, han cambiado la página, recién, no, esta es distancia, perdón, estoy entrando mal a la página. Esta de acá es, perdón. Acá ustedes tienen la biblioteca virtual, ustedes acá entran con su usuario, con su contraseña, tranquilamente, e ingresan, ¿no? Tienen a Macro, tienen Digitalia, tienen Diralnet, de donde pueden consultar distintas investigaciones también de la rama de la ingeniería de abastecimiento de agua, ¿no? Entonces, pueden hacer todo ello. La universidad tiene bastantes herramientas para el beneficio de los alumnos. ¿Qué más? De tener modelamiento, supongamos que les toca el tema de SUTS, ¿no? Podrían usar, o bombas, ¿no? O sistemas de alcantarillado y saneamiento, podrían usar un modelamiento. Debe presentarse en software, ¿ya? No en diapositivas. Las diapositivas van a ser como guía para este caso. De ser el caso, mostrar proceso constructivo, costos de diferentes proyectos relacionados, ¿no? Tiempos de ejecución, nuevas tecnologías. Todas estas cositas que yo indico, las tienen que hacer para que la nota sea una nota bastante grande, por decirlo así, ¿no? Si no cumplen con todas estas cosas, obviamente no van a tener una buena nota. Yo tengo que ver que ustedes realicen investigación, que haya trabajo, que haya tiempo, que se han dedicado a buscar cosas, ¿no? Eso es lo que yo tengo que ver, ¿ya? Le voy a pedir, por favor, a la delegada del grupo que vaya actualizando los grupos y me los mande, grupos actualizados, por favor, porque ya hay alumnos que a veces a medio curso adelante se retiran o no, por A o B motivos dejan el curso. Entonces, que me mande la lista de grupos autorizados para de una vez asignar, ¿ya? Para su exposición. Las exposiciones empiezan la otra semana todavía, ¿ya? Acá también hay algunas indicaciones similares a las que hemos visto para que ustedes las puedan revisar, por favor, y tener en cuenta. Otra cosa, para este ciclo se está dejando unos puntos adicionales para los que desean, obviamente, no es obligatorio, pero aquellos que desean tener más puntos en su tercera y cuarta tarea académica, se está dejando este pequeño trabajo. ¿En qué consiste? Lo que ustedes, la universidad lo que está promoviendo hoy en día es el tema de investigación. La universidad quiere que los alumnos investiguen, que los alumnos hagan sus tesis, y tesis que sean relevantes para nuestra sociedad, para el ámbito local, el ámbito nacional. Por lo cual estamos buscando y queremos que en esto también participen los alumnos, porque la universidad se debe a ustedes, en temas de investigación que requieran equipos para el laboratorio de hidráulica, ¿no? Y de esta manera tratar de implementar el laboratorio con nuevos equipos. El laboratorio cuenta con equipos, sin embargo queremos o se está buscando la implementación. Para lo cual voy a pasar a detallar la actividad. Lo que vamos a hacer es que ustedes realicen un informe resumido sobre trabajos de investigación, tesis, ya sea en el ámbito nacional o internacional, que tengan como aplicación equipos hidráulicos, los cuales se puedan implementar en el laboratorio, ¿no? De hidráulica. Por ejemplo, batimetría, y muestro mi pantalla. Cuando hablamos de equipos de batimetría, por ejemplo,
No son equipos específicamente para lo que vendría a ser hidráulica, no son equipos de topografía, pero orientados a lo que vendría a ser la hidráulica. Por ejemplo, estos barquitos que ustedes ven acá tienen sensores y yo, por ejemplo, pues cuando yo necesito, por ejemplo, hacer el análisis de un recurso hídrico, acá tienen la imagen mejor, lo pueden ver. Entonces, con estos barquitos yo lo que hago es poder, como tienen unas ondas que emiten y por el rebote logran determinar el relieve de la superficie, la batimetría, por decirlo así. Entonces, yo puedo obtener esto, ¿no? Puedo obtener estas curvas de nivel de lagos, ¿no? Para determinar cuánta cantidad de agua tienen. Entonces, estos equipos serían interesantes poder tener en el laboratorio si alguien quisiera hacer una tesis en la evaluación de recursos hídricos. No solo en civil, ¿no? También lo podrían usar los de ambiental, por ejemplo, ¿no? Entonces, son importantes estos equipos. Por ejemplo, este es uno, ¿no? Equipo de batimetría. ¿Qué más, por ejemplo? Pues sigamos, ¿no? Dicha actividad tendrá como consideración de puntos en la tercera y cuarta tarea, considerando 2 puntos por cada equipo hidráulico bien hecho y hasta un máximo de 8 puntos, los cuales serán distribuidos 4 puntos para la tercera y 4 puntos para la cuarta. Es decir, si el grupo saca 8 puntos, que es el máximo, se considerará 4 en la tercera y 4 en la cuarta. Instrucciones. Se va a considerar un trabajo de investigación tesis por equipo hidráulico. No es que ustedes tienen que hacer una tesis, simplemente tienen que buscar una tesis donde se hayan usado equipos hidráulicos, ¿no? Van a encontrar uno ya, listo. ¿Qué van a presentar? El título de esa investigación, el autor y el lugar donde se realizó, el resumen de la tesis, el objetivo principal, conclusiones. Y también acá tiene que haber recomendaciones. Dentro de las conclusiones, no son las conclusiones de la tesis, sino a las que ustedes también llegan y ponerlo ahí, ¿no? Las conclusiones de la tesis son estas, las conclusiones a las que llegamos nosotros son estas, porque las tesis van a tener una conclusión propia de la tesis y ustedes van a tener una conclusión o recomendación propia de este trabajo, que dirá, es importante contar con este equipo, ya que con este equipo podríamos realizar, no sé, el perfil topográfico de la laguna de Mancapozo, que nadie conoce la cantidad de agua, etcétera. Pues tendrán ese de la misma manera recomendación. Luego tienen que presentar en este orden descripción del equipo hidráulico empleado en el estudio, nombre del equipo hidráulico, ficha técnica del equipo hidráulico y 2 cotizaciones también para ver, ¿no? El costo del equipo y si es viable, ¿no? También para ver, ¿no? Porque entenderán que ustedes quieren hacer una tesis, ahí es importante los costos, ¿no? Importante, el trabajo se realizará en grupos, se van a considerar los mismos grupos formados por las tareas académicas anteriores. Describir el informe, los nombres de todos los integrantes. Ya saben esto, lo dice el reglamento. Si no hay el nombre, no tienen opción o agregar a corregir posterior al envío y no van a tener nota. Otra cosa muy importante, no se deben repetir entre grupos los equipos. ¿Ya? Yo voy a revisar uno por uno. Para ello, cada grupo debe enviar en el tablón el nombre de los equipos que va a usar lo antes posible. Pues yo voy a ver si hay duplicidad, quién ha sido el que ha colocado primero. Y a él se le considera, y si el otro repite, ya no se le va a considerar, porque para eso está el tablón también. Posterior a ello, otro grupo no tiene opción a utilizar el mismo instrumento. La fecha de entrega, estamos 6, tienen 15 días para que hagan esto. Yo les recomendaría que empiecen ya, porque las cotizaciones también demoran. No es que una empresa te va a cotizar y te va a entregar rápido. Puede que sí, como pueda que no. Posterior a ello no se calificarán archivos enviados. El trabajo se subirá en la aula virtual. Acá ha habido un error, por favor, es Word, ya en un archivo Word, no PDF. Con el número del grupo, por ejemplo, grupo 1, por un único integrante. No es necesario que envíen todos porque se llena el correo, ¿ya? Simplemente un solo alumno representando a todos y donde esté la carátula, ven. Alumno que se sorprenda haciendo fraude, usando archivos a otros grupos, con la misma estructura no se va a considerar, ¿ya? Pues ahí lo tienen, la tarea, y no sé si hasta acá existe alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta respecto a la tercera tarea, respecto a la cuarta tarea y respecto a la actividad para que ganen puntos. No sé si tienen alguna consulta o duda, por favor de una vez levanten la mano y se les da el pase para que hagan su consulta. Por favor, participen muchachos, saben que es importante. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta?
Ya, si no hay consultas, vamos a iniciar con la clase que tenemos programada para el día de hoy, ¿ya? El tema de la planificación urbana, cuando nosotros desarrollamos cualquier proyecto de agua, ¿no? ¿Por qué? Porque les contaba el caso de Pilcomarca. Lo que suscita en Pilcomarca es de que al crecer desordenadamente, el sistema se ha encarecido mucho, ¿no? Actualmente el sistema empezó la ejecución en el 2012, mire, ya estamos en 2020, prácticamente 21, y aún el sistema no entra en funcionamiento, ¿no? Entonces yo he trabajado en ese proyecto y es triste ver ello, ¿no? ¿Por qué? Porque inicialmente era un tema de dotación, ¿no? Simplemente Seda Huánuco ya no tenía la capacidad, Pilcomarca necesita 140 litros por segundo y Seda solamente le podía dar 80, ¿no? ¿Y de dónde iba a sacar los otros 60? Ahí fue lo que nace el proyecto de pozos tubulares, 3 pozos tubulares, cada uno de 20 litros, ¿no? Para completar la demanda. Y añadir, por al ser pozos tubulares, se tiene que añadir una estación de bombeo para llevar de los pozos hacia la estación de bombeo inicial y de ahí bombear a las partes altas. Todo eso encarecía el proyecto en varios millones, ¿no? Más o menos estamos hablando, cada pozo es aproximadamente de 1 millón, como aproximadamente 5 millones más, ¿no? Ya se han ejecutado 2 pozos, pero aún el proyecto no inicia su fase de operación, ¿no? Está prácticamente en ejecución 9 años, ¿no? ¿Por qué? Y ese expediente lo hizo la UNI, ¿no? Ni para decir que lo hizo cualquier entidad, ¿no? Pero a veces, lamentablemente, las personas que no conocen la zona, no conocen los sectores o no saben de la problemática que se vive en la región y son ajenos a ello, no tienen quizás el criterio para resolver esos problemas, ¿no? Entonces, el plan de desarrollo urbano es importante, ¿no? ¿Por qué? Para de esta manera, por ejemplo, en las partes altas de Pilcomarca no entra una ambulancia, no va a entrar un camión de bomberos, por más que podamos un hidrante. ¿Cómo? Las presiones son altas acá, ¿no? 50, 75. No se puede conectar una manguera así nomás, no tiene que ser una manguera especializada de un camión de bomberos, ¿no? Porque para que resista esa presión. Entonces, todo ello conduce también a la calidad de vida de las personas, ¿no? Sin ir muy lejos, lo que suscitó en el mercado, ¿no? ¿Cómo se atendió ese incendio? Prácticamente con vales, los bomberos llegaron después, no tenían dónde conectarse, ¿no? Y la norma ya ustedes lo saben, ¿no? Entonces, dejo como pregunta abierta para que puedan contestar, ya se hablaba la clase pasada, ¿a qué distancia deben encontrarse los hidrantes en Huánuco? Y si es que los hay. A ver, coméntenme ustedes, ahí por el chat, vamos a verlo, vamos a revisarlo después, ¿no? A eso se hablaba la clase pasada, estamos haciendo una retroalimentación simplemente. ¿Con qué caudal se diseña la red de distribución? Caudal máximo horario, ya le hemos dicho, o el que resulte mayor del máximo diario y lo que es el caudal de incendio, ¿no es cierto? La fórmula de Hazen. Bueno, entonces ya hemos repasado brevemente lo que hemos hecho en la clase anterior, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver un poco de lo que tenemos que ver. Es importante todo esto, el cálculo manual y todo ello que hemos hecho. La próxima clase vamos a desarrollar el ejercicio. Ustedes tienen este libro en el aula virtual. Es un libro de puros problemas de redes de abastecimiento. Ustedes lo tienen, se les ha pasado. Hemos visto algunos problemas de reservorios, algunos problemas de líneas de conducción en las clases pasadas. Y vamos a ver también acá el problema de lo que viene a ser redes de distribución. Vamos a ver, acá hay un problemita interesante, aplicativo, ¿no? Este problemita lo vamos a ver en la siguiente clase. Pueden ir repasándolas. Se los digo, está en la página 457. Es un problema de redes de distribución para aplicar Hardy Cross, simplemente son 2 mallas. Pero hoy en día, o sea, esto es importante conocerlo, ¿sí? Porque nos enseña cómo es el funcionamiento de una red, cómo va a ser el sistema de distribución de caudales, cómo calcular los diámetros. Y es importante conocer esto para mejorar nuestro criterio. Y lo vamos a hacer, ¿sí? Lo vamos a hacer paso a paso. Pero en la realidad hoy en día, pensar que lo vamos a diseñar un sistema de agua de esta manera no va a ser, ¿no? Hoy en día existen herramientas de cálculo como es software que nos permiten a nosotros poder realizar mucho mayor y con una mejor precisión de simulación de escenarios, lo que es la simulación hidráulica, ¿no? Y eso está aparte en el sílabo. Entonces, lo que vamos a ver hoy, también en el aula virtual, para los que no lo han revisado aún, tenemos acá el aula virtual, en lo que es la unidad de redes de distribución. Aquí, el capítulo 6, están las diapositivas de la clase.
está un catálogo de bombas, vamos a ver algo de bombas, ¿no? De sistemas de bombeo. Está acá ya el manual de EPANET, ¿no? Lo podemos abrir. Este manual lo desarrolló la Universidad Politécnica de Valencia, ¿no? Yo, gracias, tuve la suerte de ganar una beca, estudiar ahí. Eh, y bueno, la desarrollaron el profesor Pedro Iglesias junto con Martínez Rey, ¿no? Con Francisco Martínez. Ellos han sido mis profesores. Ellos han hecho la traducción, ¿no? Porque este software lo desarrolló la Agencia de Medio Ambiente de Estados Unidos. ¿A raíz de qué? Como ustedes saben, en el 2001, si no me equivoco, fue el atentado de las Torres Gemelas, produjo cierta histeria en Estados Unidos, ¿no? ¿Producto de qué? Las personas se los enviaba anthrax en sobres y morían al aspirar eso, ¿no? Entonces ahí surgió la pregunta, ¿no? Si nos ataca un terrorista, ¿de qué manera podría matar a más gente? Y se dieron cuenta de que una de las maneras de que se podría matar a más gente es a través de envenenar el agua. Y eso lo hemos vivido en Huánuco, ¿no? Cuando cayó el camión este de combustible, nos quedamos sin agua por aproximadamente 2 semanas, ¿no? Gracias a Dios fue un combustible, ¿no? Imaginen si hubiera sido un veneno mortal, inoloro, incoloro, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, ya el 2001, prácticamente hace 20 años, se dijeron, si nos quieren hacer daño, lo van a hacer a través del agua. Ahí surge la necesidad de crear un software para modelar la calidad del agua y ver, ¿no?, cómo se distribuye un contaminante a través de las redes. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hace Estados Unidos es contratar a la Agencia de Medio Ambiente y desarrollan el software EPANET 1. Pero este es un software de calidad, pero obviamente para yo ver cómo se difumina un contaminante en las redes, tengo que saber la presión, tengo que saber la velocidad, tengo que saber el diámetro de las tuberías, tengo que calcular toda la hidráulica. Entonces, por ello, en sí el software se desarrolla para calidad, pero ha servido para el cálculo hidráulico de cualquiera, ¿no? Ahora ustedes se preguntarán, ¿y por qué no usamos WaterCAD? No sé, ¿por qué no usamos WaterGems? El tema es un tema de licencias, muchos alumnos usan eso, pero la universidad no tiene la licencia de los softwares de WaterCAD y WaterGems. EPANET es un software de uso libre, pero yo les hago la apuesta, ustedes calculen con WaterCAD cualquier red, incluso la que hacemos hoy o la que hacemos de ejemplo, y calculen el EPANET, los resultados van a ser los mismos. ¿Por qué? Porque el motor de cálculo de WaterCAD es el mismo que de EPANET. Ambos tienen el mismo motor de cálculo, funcionan igual. Solo que las ventajas, no lo niego, de WaterCAD, WaterGems, son en la presentación, ¿no? Y algunos comandos, ¿no? El EPANET, al ser un software de uso libre, es un poco antiguo, no tiene el control Z, no tiene quizás una visualización de rango de colores grande como lo tiene el WaterCAD. Hay cosas que sí son un poco dificultosas, pero entre pagar una licencia anual de $2,000 a $3,000 por usuario y tener un software libre, que es lo que usan la mayoría. En Europa, al menos, la mayoría usa esto, EPANET. ¿Por qué? Porque no cuesta, bueno, y porque al final el cálculo te lo da igual, por lo tanto, sí es un poco dificultoso la interfaz, ¿no? Pero bueno, ¿no? Entonces, hay la razón de por qué. Si no, yo también manejo WaterCAD, yo también manejo WaterGems, pero por un tema de licencias de Indecopi se tiene que enseñar EPANET, ¿no? Además, similares son los software, ¿no? Y ahí la razón de por qué surge el software, ¿no? El software surge a raíz de esa necesidad de ver cómo se puede distribuir un contaminante en el agua, ¿no? Y entonces ahí la pregunta, ¿y qué ha pasado en Huánuco en 20 años, ¿no? Simplemente cae un contaminante y infecta toda la red, ¿no? Entonces ahí la pregunta, ¿no? Por ejemplo, una tesis de investigación, que yo siempre, bueno, en mis clases digo, ¿no? Es eso, ¿no? ¿Cuál debe ser las medidas de, se puede decir, asistencia remota o de control que se debe tener aguas arriba de la planta de tratamiento para evitar el ingreso de contaminantes? Eso es simple, ¿no? Un sistema de alerta temprana, ustedes saben que el río tiene una velocidad, por lo tanto, si necesitamos saberlo a 2 horas, entonces velocidad por tiempo nos da la distancia a la cual tenemos que instalar medidores, ya sea de pH, ya sea de distintos valores que se pueden tener que se elevan, ¿no? Incluso hidrocarburos. Y al momento de que esto se active, se cierra la compuerta simplemente y no permite el ingreso del contaminante al agua. Eso lo hace todo sistema de cualquier parte del mundo, no un sistema de alerta temprana, ¿no? Entonces, una tesis de simplemente hacer la propuesta de esto, qué equipos se deben instalar. Por ejemplo, puede ser un ingeniero civil con un ambiental, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ahí quizás algún químico, ¿no? De ser necesario.
Pero esas tesis son las que sirven, ¿no? Y son simples de hacer, ¿no? Eso ya está hecho en otro lado. Simplemente sería adecuarlo a las condiciones de Huánuco y del río Higueras en este caso. Pero esas tesis son las que valen. Y eso se puede hacer bueno, en EPANET no se puede hacer tanto. En EPANET se vería cómo se distribuye el contaminante en la red, pero sí por ejemplo, podríamos hacer con EGRAS, ¿no? También, ¿no? Creemos que EGRAS vemos en hidrología, ¿no? En hidrología, en estructuras hidráulicas, ¿no? Entonces, importante ello, ¿no? Bueno, acá también se les ha dejado, y es el libro que vamos a usar, es un libro de Colombia, de la Universidad Piloto de Colombia, que lo vamos a usar para la interfaz de EPANET. Vamos a ver la potencialidad del software, ¿ya? Vamos a ver la potencialidad del software. Yo acá, por ejemplo, este es un proyecto que se hizo, este es un proyecto de Colombia, este es Santa Marta, es un lugar cercano a la playa, si ustedes ven. Entonces en EPANET sirve, incluso hay concursos mundiales en EPANET, ¿no? Te dan una red así y te dicen, ¿no? Mejorar la red, las presiones, la calidad de la distribución del cloro, las velocidades, pero si tú cambias una tubería cuesta tanto, si tú cambias una bomba cuesta tanto, si tú cambias un reservorio cuesta tanto, ¿no? Entonces al final el que mejora todos los aspectos, las restricciones, al menor costo es el que gana, ¿no? Entonces EPANET sirve así, ¿no? Estamos procediendo a calcular. Ahorita vamos a ver simplemente cómo funciona. Acá vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Presiones, ¿no? Por ejemplo, acá vemos la escala de presiones, ¿no? Los puntos azules, estamos hablando de presiones mayores a 100 metros, ¿no? Acá, si ustedes ven, tenemos acá este punto, y acá altura total 142, ¿no? La presión más la cota, ¿no? Entonces, la cota es 42.6, si ustedes ven, tiene una presión de 100 y pico, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, este punto, ya así, a simple vista, me indica, ¿no? Acá la presión es demasiado alta. Ya hemos visto que en redes las presiones deben oscilar entre, ¿cuánto habíamos dicho? ¿Se acuerdan? Mínimo presión en redes de distribución 10, máximo 50, ¿no? Habíamos dicho, y eso se tiene que evaluar en distintos casos, ¿no? En las noches se evalúan presiones máximas y en el día se evalúan las presiones mínimas, ¿no? Entonces tenemos acá, por ejemplo, que las presiones están de 25 a 75, ¿no? Por ejemplo, yo les podría pasar este archivo en un examen y ya ustedes tienen que jugar acá y ahí voy a ver si dominan el software y ver dónde instalar una válvula o qué es lo que se tiene que hacer para que las presiones estén en el entorno de 50 o de 15 a 50, por decirlo, ¿no? Acá habría que instalar reductoras, habría que ver dónde instalar las reductoras, ¿no? Igual hay puntos que tienen muy baja presión, ¿ven? Menos de 20, ¿no? Entonces el software me permite a simple vista analizar eso, no solamente la presión, ¿no? Puedo incluso ver lo que vendría a ser en las líneas, por ejemplo. Acá en líneas, ¿qué podemos ver, por ejemplo? Velocidades, por ejemplo, ¿no? Las velocidades del flujo, ¿no? Acá tenemos el rango, ¿no? Nosotros sabemos que la mínima velocidad, ¿cuánto es? La mínima velocidad es 0.6, ¿no? Y la máxima, dependiendo del tipo de tubería, si es PVC, hasta 3 y casos excepcionales 5, ¿no? Entonces yo acá veo que las velocidades, vamos a cambiar el rango acá, vamos a poner acá 0.6, vamos a poner 1, y acá vamos a poner 5, ¿no? Aceptar. Entonces yo veo, ¿no? Mayores a 5 prácticamente no tengo, ¿no? No tengo, todas están en el torno de 0.05 a 6, ¿no? Son velocidades muy bajas, ¿no? Muy bajas, ¿no? Ya me dice algo la red, ¿no? Las velocidades son muy bajas. Entonces habría que utilizar las que están de 0.6 a 1, las verdes, son velocidades adecuadas, ¿no? Entonces habría que ver, ¿no? Tal vez en este caso mejorar ese tema o instalar lo que son las valvulitas de purga en esos tramos, ¿no? Las valvulitas de purga. Entonces esta es una red a simple vista para que vean cómo puede trabajar EPANET, ¿no? ¿Qué más tenemos? Ahora les comento una red que yo conozco. Acá lo tengo insertada con un mapa incluso. Ustedes ven esto de acá, para que vean la potencialidad de EPANET, que es un software bastante. Esta es la Universidad Emilio Valdizán, la nacional, ¿no? Yo, como les dije, trabajaba en el proyecto de Pilcomarca y mi tesis de maestría fue hacer el modelo matemático de toda la red de Pilcomarca, ¿no? De toda la red de distribución. Entonces, esto que ven aquí ustedes, esta partecita que ven acá es todo la UNEVAL, ¿no? Para que se den cuenta del tamaño de la red. Acá está el estadio, la facultad de civil, etc., ¿no? Esto ha sido mi tesis final de máster, ¿no? En España. Entonces obviamente yo no les voy a mandar a hacer algo así, ¿no? Esto lleva mucho tiempo. Pero sí de su proyecto, de este proyecto que ustedes tienen, es lo que ustedes me tienen que hacer, ¿no? Ustedes tienen ahí
en el trabajo, tienen que hacerme, ¿dónde está? Aquí de su proyecto, ¿no? Ustedes están haciendo para 150 viviendas, no me digan mucho ingeniero, que esto, que lo otro, solo 150 viviendas. Yo en Pilcomarca tenía más o menos algo de 5.000 viviendas, más o menos, para que se hagan una idea del orden de magnitud. Así que no es muy difícil, hay que dedicarle tiempo, sí. Entonces acá tengo, ustedes pueden incluso simular, ¿no? Por ejemplo, otra tesis es hacer el modelo, acá me generan errores, ¿por qué? Porque esta es la red inicial, ¿no? Inicialmente la red tenía muchos problemas, luego les voy a mostrar lo que es la red arreglada ya, ¿no? Entonces yo veo acá, por ejemplo, a simple vista, presiones muy bajas, miren, de 0 a 10 amarillo, todo el sector medio, ¿no? ¿Por qué? Porque esto funciona por gravedad, ¿no? La parte celeste que ustedes pueden ver es el sector 2, ¿no? Es el sector que ya funciona por caída, ¿no? Pilcomarca se divide, como les decía, viene desde Seda Huánuco, viene el agua, este es un reservorio de 2.500 metros cúbicos en Seda, hasta una estación de bombeo, ¿no? Viene hacia una estación de bombeo, ¿no? Que tenemos acá la estación de bombeo simulada en EPANET. En el plano incluso dice, ¿no? Estación de bombeo, acá está, ¿no? Y de ahí se bombea hacia las zonas más altas, ¿no? Se bombea hacia las zonas más altas. Acá, por ejemplo, tenemos un reservorio. Acá tenemos un reservorio a la altura del penal de Potracancha. Tenemos otro, ¿no? Y de ahí hay un rebombeo nuevamente, ¿no? Hay un rebombeo, acá lo podemos ver. Hay un rebombeo de acá, de la parte de acá está el penal, este es el penal de Potracancha. Hay un rebombeo incluso para las partes más altas, ¿no? Aquí aún hay pocas viviendas, hay pocos terrenos, ¿no? Por eso no se ha llevado a cabo aún esta parte, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, en la red inicial teníamos presiones muy altas, ¿no? Presiones bastante bajas en algunos sectores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hizo, no? Lo que se hizo en ese caso fue mejorar la red, ¿no? Mejorar las presiones, mejorar todo lo que viene a ser la calidad incluso hasta del agua, ¿no? Esta es la red optimización, red propuestas. Entonces, no agregamos fondo de pantalla para no perder más tiempo. Y acá, si ustedes ven, realizamos el cálculo, ya no me genera errores, ¿ven? Ya no me genera errores. A ustedes, cuando dibujen mal en su red, les va a salir así como acá, ¿no? Cuando yo simulo acá, ¿qué va a pasar? Bueno, esto demora, en su red va a ser más rápido, sino que acá son más de 5.000 viviendas, ¿no? Les va a salir así de todos estos errores, ¿no? Y tienen que corregirlos, ¿no? ¿Por qué? Porque el problema es que a veces dibujan mal o tienen problemas. En cambio, acá ya no tengo ni un error, esta es la tesis ya resuelta, ¿no? Y acá ya ustedes pueden ver cómo se han mejorado no hay menores a 10, amarillos, no ven, ¿no? No ven en ningún sector amarillo. De 10 a 25, de 25 a 50, ¿no? Azules también hay en algunos puntos pequeños tramos, ¿no? Porque ya no se podía mejorar más. Pero para eso nos sirve el software, ¿no? De esta manera nosotros garantizamos presiones adecuadas. Acá también se puede modelar lo que es la distribución de cloro. Por ejemplo, una tesis simple también, ¿qué vendría a ser? Que ustedes tengan este modelito de Huánuco, que bueno, sí costaría. Una tesis simple es hacer el modelo de Huánuco, ¿no? Porque eso va a ser una chambaza, incluso entre dos, porque no se tienen planos, no se tienen las tuberías. Y ese modelo se tiene que calibrar, ¿no? Se sacan muestras de presión de distintos lados, se ejecuta el modelo y se calibra con las presiones, ¿no? Vemos que lo que simula el modelo sea similar a lo que nos ha salido. Pero, por ejemplo, yo les hago una pregunta. ¿Con cuánto de cloro residual llega el agua hasta los portales? Desde la salida, ¿no? Del agua de la planta de tratamiento, o sea, ¿llegará con el mínimo que establece la norma? Y otra pregunta, y los primeros en tener agua, que son los que están por la laguna, por ahí, ¿el cloro es menor que el máximo permisible? Ojo, que mucho cloro genera enfermedades. Hay una enfermedad que se llama cloramina, ¿no? Entonces, todo ese análisis es una tesis, ¿no? Es simplemente tener el modelo y ver cuánto se inyecta de cloro inicial en la red al inicio y ver cómo se distribuye en la red y con cuánto llega, ¿no? Y se sacan muestras de cloro de distintos puntos y se analiza si ese cloro está dentro del máximo y del mínimo, ¿no? Porque si no, estamos tomando mucho cloro o simplemente no está llegando con el cloro que necesita, ¿no?
Son esas tesis las que realmente nos ayudan a tomar decisiones, ¿no? Y debe trabajarse la universidad junto con SEDA, ¿no? Incluso la universidad tiene un convenio que no se aprovecha, yo a muchos alumnos les he dicho. Hay un convenio de SEDA Huánuco con la UDH, ¿no? Para lo que son prácticas, ¿no? Pero pocos lo han aprovechado, ¿no? Algunos sí he visto que lo han usado, pero mínimamente, ¿no? Entonces, ya les he explicado, esto es como una introducción a lo que vendría a ser EPANET. Entonces vamos a ver ahora, el software es libre, ustedes ponen EPANET y lo descargan automáticamente, les va a salir de esta forma, ¿no? Tanto EPANET como Swim es para redes de alcantarillado, ¿no? Es lo mismo que EPANET, pero esto me modela alcantarillado. También es libre, también lo hizo la Agencia de Medio Ambiente de Estados Unidos. Entonces ustedes al ingresar al sistema, les va a aparecer esto, ¿no? Acá tienen los archivos comunes, ¿no? Guardar, abrir, etcétera, exportar, editar, ¿no? Acá tienen opciones de visualización para ver, para agregar un fondo de pantalla. El fondo de pantalla es un tema que pueden verlo en un tutorial. Se tienen que hacer archivos si tienen AutoCAD, pero tienen que estar en formato WMF, ¿no? Para insertarlos tienen que estar en este formato WMF. De esa manera y con el ancho de lo que viene a ser el X y Y de la red, ¿no? Para que puedan cargar, porque yo cuando reviso el proyecto tengo que ver el fondo, ¿no? Si no, cualquier línea también me van a dibujar. Bueno, acá hay algunos resumen, valores por defectos, informes, extensión. Entonces vamos a ir viendo acá el software a medida que vamos viendo también el libro, ¿no? Este libro es bastante, yo lo he trabajado en otros ciclos porque antes trabajaba con otro material, pero es bastante útil, ¿no? Entonces vamos acá en lo que es la unidad 6, ustedes lo tienen ahí, el libro, para que guiarnos, ¿no? Con esto un poquito para el orden, ¿no? Porque si no yo después despego y a veces vuelan los alumnos, ¿no? Entonces acá no se aprecia muy bien. Vamos a abrirlo, yo lo tengo acá en mi archivo del curso. Acá no está EPANET. En patrones. Para este ejercicio acá está el librito, ¿no? Es un libro de Colombia, como les decía, es bastante útil, ¿no? Entonces acá nos habla, por ejemplo, ¿no? Vamos a ir a ver aquí. Esto ustedes también lo tienen que revisar, ya lo pueden leer más a profundidad, ¿no? Ustedes saben que nosotros tenemos 2 semanas para estas clases, no podemos hacerlo todo, ¿no? Si alguien quiere profundizar, igual me puede hacer una pregunta, ¿no? Bueno, componentes físicos de EPANET, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Embalse o reservorio. En EPANET, vamos a poner... Acá está, para hacer mi... En EPANET siempre tiene que haber un embalse. Este es un embalse, esto que vean acá, como un depósito abierto. ¿Por qué? Porque esta es la fuente de agua. Siempre tiene que haber una fuente de agua, ¿no? No es posible que haya un sistema si no hay una fuente. Muchos alumnos me diseñan su sistema sin embalse y sale error. ¿Por qué? Obvio, ¿no? Si tú no le das una fuente de agua a un sistema, ¿de dónde sale el agua? Esto puede ser, para que lo entiendan, un manantial, un río, etc. Ojo que ya parte de su diseño y ustedes tienen que asegurar el caudal máximo diario. Ustedes saben que toda la fuente tiene que asegurarnos a nosotros el caudal máximo diario y el caudal ecológico, que muchos no toman en cuenta, ¿sí? Ya les he dicho, hay que ver aguas abajo, quiénes son los beneficiarios, quiénes son las personas que van a tomar el servicio de agua, ¿no? Entonces, yo veo aguas abajo, quiénes van a ser aquellas personas que simplemente van a necesitar el agua. Pueden ser animales, pueden ser otras poblaciones, etcétera, ¿no? Entonces hay que analizar ello para tener en cuenta esto, ¿no? Entonces es el embalse, ¿no? A ver, un ratito me está hablando el ingeniero Carlos, tengo que presentar una documentación. Por un momentito, por favor. Tenemos el embalse, ya hemos visto el embalse, luego tenemos, ¿qué más? A ver, el embalse, también el reservorio. El reservorio es este tanquecito que ven acá, ¿no? O depósito se le conoce, ¿no? Se le conoce como depósito también. Entonces, cuando nosotros queramos dibujar un depósito, acá está, ¿no? Este ya es como el reservorio, para que tengan claro. ¿Qué más tenemos, no? Acá me indica, ustedes lo pueden leer, ¿no? Tenemos que hacer acá, ¿no?
Acá yo le doy doble clic a cada uno, por ejemplo, doble clic. ¿Y qué tengo que tener? Tengo su coordenada X, su nombre, yo le puedo decir captación, por ejemplo, ¿no? Captación 1. Altura, ¿no? Importante. ¿A qué nivel se encuentra? Por 2.500 metros, ¿no? 508, por ejemplo. Bueno, habrá un patrón de altura, si es que varía la altura, la calidad inicial, fuente, ¿no? Eso va a depender después. En el reservorio, ¿qué tenemos, no? En los reservorios, igual, ¿no? Tendrá un nombre, por ejemplo, reservorio, ¿no? Vamos a poner res 1, por reservorio 1, ¿no? Una cota, ¿no? Puede estar ubicado a 2.485 metros, ¿no? El nivel inicial del agua, ¿no? En el reservorio ustedes saben que hay una altura de agua, ¿qué nivel inicial? Nivel mínimo al cual se cierra, nivel máximo, ¿no? Y el diámetro. Para EPANET, todos los reservorios son circulares. Entonces, si ustedes tienen un reservorio rectangular, simplemente hacen su conversión como pi por diámetro al cuadrado entre 4 por h es volumen. Si tú tienes un reservorio de 10 metros cúbicos, el h, supongamos, es 2 metros, 10 entre 2, 5, pi por diámetro al cuadrado entre 4 despejas, obtienes el diámetro, ¿no? Para hacerle una calculadora en Excel, ¿ya? En Excel mejor, para que entiendan un poco mejor. Excel. Vamos a ver. Para que me entiendan esto, a veces ahí se equivocan también, ¿no? Supongamos que ustedes tienen un reservorio de 25 metros cúbicos, ¿no? 25 metros cúbicos, ya. Entonces, de altura, 5 metros de altura, no mucho, ya. 5 también, 5 metros de altura, ¿no? 5 metros. Entonces, si yo quiero obtener la transformación al diámetro, yo ya sé que h es igual a 5, ¿no? H va a ser 5 metros, ¿no? 5. Es el diámetro que es igual. Entonces, un circular es pi por diámetro al cuadrado entre 4 por h, me tiene que dar 25, ¿no? Entonces, si yo despejo, sería pi por diámetro al cuadrado entre 4 por h es igual a 25, sería más 25, ¿entre qué? ¿Entre qué? Bueno, entre h y este por pi por diámetro al cuadrado, ¿no? Por pi, por el diámetro, en este caso, que no lo sé, es lo que quiero hallar, entre 4, pi por diámetro al cuadrado, pi por diámetro al cuadrado entre 4, pi entre 4, ¿no? Así más o menos. A ver, el diámetro sería pi por diámetro al cuadrado entre 4 es igual a 25, pi por diámetro al cuadrado. Entonces acá lo voy a poner en una hojita. 25 es igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4 por h. 25, entonces el diámetro va a ser igual a 25 por 4 sería, ¿no? Acá sería 25 por 4, pongamos esto, por 4 entre pi entre h, ¿no? Entre h, entre pi, ya está. Ya ese es el diámetro al cuadrado. Ya esto habría que sacarle a todo, sacarle raíz, ¿no? Porque es el diámetro al cuadrado. Entonces acá pongo raíz. Y ese sería el diámetro equivalente, ¿no? El diámetro equivalente sería 2 puntos. Entonces, si yo tengo un reservorio de 25.5 metros, habría que cambiar la altura, ¿no? Quizás vamos a poner 4, acá 4. Entonces, es de altura 4 y de diámetro aproximadamente 3, ¿no? Esa sería lo que vendría a ser 25, sí, el 25 por 4 entre pi, entre h, está bien. Entonces, de esa manera calculo el equivalente, ¿ya? Seguimos, a ver, ¿qué más tenemos? Es el embalse, ya tenemos acá la representación, ¿no? Propiedades del embalse, ustedes pueden leerlo. Luego tenemos los nudos, ¿no? Los nudos, ¿qué son los nudos, no? Entonces, yo acá tendré un nudo, ¿no? Por ejemplo, a una cota, otra cota, otra cota, otra cota. Y acá tendré las tuberías, ¿no? De este va acá, ¿no? De acá a acá, ¿no? De acá a acá. Entonces puedo ir dibujando mi línea de conducción, ¿no? Y estos nudos, ¿qué van a representar? Puntos críticos, ¿no? Por ejemplo, hay un cambio de altura, ¿no? Porque la cota me va a decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, la cota de él es 2.580, ¿no? Por decir, de este nudo.
De este nudo tiene que ir bajando, ¿no? 2.575, ¿no? Y así, ¿no? ¿Qué más tengo en este nudo? Demanda base. Demanda base, por ejemplo, 0.5 litros. Cota, no sé, 2.568, ¿no? Entonces, acá los nudos son donde yo voy a tomar el agua, ¿no? Por ejemplo, si tuviera una vivienda, incluso yo podría dibujar así, ¿no? Acá tendría otro nudito donde es el consumo de la vivienda, por ejemplo, 1 litro, y a ese nudo, ¿no? Entonces, estas son las tuberías ya, ¿no? Estas son tuberías. Acá, si ustedes ven, longitud, se puede hacer escalado, ¿no? Tienes un mapa y dibujas, para ello te vas a proyecto, opciones de cálculo, si no me equivoco, ¿no? ¿Dónde estoy? En eh, editar, creo, una herramienta, un proyecto, opciones de cálculo, cada unidades, ecuación, peso, precisión. Ahí está, no me acuerdo. Hay una opción para lo que es preferencias. Para la opción de que me calcule automáticamente lo que viene a ser las longitudes, ¿no? Creo que acá es en hidráulica. Longitudes automáticas me dice y yo le digo que no, ¿no? Conexiones, tuberías, controles, opciones. No me acuerdo. Bueno, después les explico. Pero simplemente es por defecto, EPANET te dibuja todas las tuberías de 1000, el diámetro 300, la rugosidad. Rugosidad es el coeficiente de Hassen. Entonces acá nosotros tenemos que editar ello, ¿no? Editar opciones de cálculo, ¿no? Eso sí es en opciones de cálculo. Acá, ¿no? Ecuación de pérdidas está con Darcy-Weisbach, ¿no? Si nosotros calculamos, tenemos que estar con Hassen y Williams, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer, ¿no? Trabajar con... Es importante esto, ¿no? Porque el valor va a variar bastante. Esto es un error común también. Una cosa es trabajar con Darcy-Weisbach, otra cosa es trabajar con Hassen y Williams. Tenemos que saber con quiénes vamos a trabajar, ¿ya? Entonces ahí importante, ¿no? Cambiar la ecuación de pérdidas y a las tuberías. Incluso yo inicialmente puedo trabajar con valores por defecto, ¿no? Por decir, opciones hidráulicas, ¿no? Acá están las unidades, ¿no? Propiedades, ¿no? El diámetro de depósitos, inicialmente le digo que sea 5, ¿no? Nivel máximo de depósitos, no sé, 4. Longitud de tuberías, si yo voy a trabajar con tuberías de 3 pulgadas, la mayoría va a ser de 75 milímetros, ¿no? Longitud lo dejamos ahí. Acá está la opción que les decía, ¿no? Longitud de tuberías vas a poner 100. Longitud automática está apagada. Si yo tengo un plano de fondo y voy a dibujar sobre ese plano, acá pongo ON. Cuando yo pongo ON, miren lo que va a pasar. Diámetro de tuberías inicial, 75 milímetros, 3 pulgadas. Rugosidad inicial, 140. Le damos a aceptar. Entonces, cuando yo dibuje una nueva tubería, van a ver, ¿no? De aquí, por ejemplo, de aquí, de este nodo a este nodo, vamos a ver los datos de la tubería. Si ustedes ven la longitud, ya no me sale 1000, 3000. ¿Por qué? Porque está calculando en base a el punto X y Y y el punto X y Y la diferencia, ¿no? El diámetro, 75 milímetros. La rugosidad, como ya puse valores por defecto, ustedes antes de iniciar su proyecto se van a esa opción, ¿no? A valores por defecto y edit. ¿Por qué? Porque su tubería la mayoría va a ser de 75 milímetros o 50 hasta 100 quizás. Luego, la rugosidad en todos, como van a trabajar con PVC, va a ser 140. Y si tienen el mapa de fondo, automáticamente les va a salir la longitud. Es importante eso, ahorra mucho tiempo, ¿no? Estado inicial de la tubería, si ponen cerrado, es una tubería que va a estar cerrada, no funciona. Abierto, y válvula de retención significa para que el caudal no vuelva, ¿no? En una sola dirección vaya, ¿ya? ¿Qué más tenemos? A ver, sigamos. ¿Dónde estamos? Acá, ¿no? Conexiones o nudos. Algo importante de los nudos es la demanda, ¿ya? ¿Qué quiere decir la demanda base? Es cuánto me consume este nudo. Si acá hay 5 viviendas cercanas, entonces si cada uno consume, no sé, 0.5 litros, entonces 5 es mucho, ¿no? Pongamos que cada uno consuma 0.1, ¿ya? Es mucho igual. 0.1 litros por segundo. Como son 5 viviendas, sería su consumo 0.5 litros, ¿no? En los nudos yo pongo el consumo, ¿no? ¿Qué más tenemos? En los nudos, bueno, acá tienen que leer esto, todas sus propiedades, ¿no?
¿Qué más tenemos? La categoría de demanda es, depende, ¿no? Si yo tengo una categoría de demanda, por ejemplo, eso es lo que acá yo puedo editar, ¿no? Demanda base para todo. O sea, si por ejemplo esta demanda fuera una fábrica de Coca-Cola, que en horas de la mañana me consume mucha agua, pero en las noches nada, pues yo podría editar acá, ¿no? De 8 de la mañana a 3 de la tarde me consume tanto, ¿no? Y en las noches no me consume. Podría poner ese patrón. ¿Por qué? Porque eso va a condicionar mi sistema, ¿no? Por ejemplo, una universidad, por ejemplo, ¿qué más? ¿Qué consume bastante agua, no? Piscinas que en los fines de semana, ¿no? Todo eso se podría editar, ¿no? ¿Qué más tenemos? A ver. Bueno, tuberías, ya hemos visto, ¿no? Los iconos de tuberías, ¿no? Todos los elementos que tienen las tuberías, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? En lo que les había mencionado del auto longitud, ¿no? Ahorita estamos ahí, ¿no? Longitud automática, ¿no? Hay que tener cuidado cuando eso está prendido, ¿no? Porque, ojo, si nosotros dibujamos todo de 100, 100, 100, y luego encendemos, y miren, ¿esto cuánto mide? 1000, ¿no? Pero supongamos que ahora yo lo muevo, ¿ya? Pero estoy en longitud automática. ¿Ahora cuánto mide? ¿Por qué? Porque como al estar en longitud automática y estoy cambiando su valor de posición, calcula la nueva longitud. Esto va a medir 1000. Pero si yo lo muevo, como les digo, ya cambia, ¿no? 1500. Y es que la chica, ¿por qué? Porque está calculándolo automáticamente, ¿sí? ¿Qué más tenemos en EPANET? Algunas cosas importantes. Acá las tuberías, estados inicial, final, las pérdidas, la calidad, ¿no? El tanque o depósito ya hemos visto, ¿no? Acá está lo que les digo, ¿no? Si es de 25 metros cuadrados, ¿no? Lado por lado, 5 por 5. Área circular, pi por diámetro al cuadrante, 4, ¿no? 25. ¿El diámetro cuánto sería entonces? 5.64. Por lo tanto, el diámetro equivalente sería esto, ¿no? No tiene en cuenta el área, ¿no? No es un volumen. Vamos a leer acá. Se debe introducir el diámetro del tanque de almacenamiento. El panel modela de manera predeterminada tanques de forma cilíndrica. Si el tanque que se necesita es sección cilíndrica, basta con introducir el valor del diámetro. En el ámbito por razones constructivas, de implemento de tanques secciones cuadradas se requiere. Ya, esto es entonces la sección. Entonces acá habría que quitar la altura, ¿no? Habría que quitar la altura acá. Habría que quitar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente es por área, ¿no? Ahí está, ¿no? Para un reservorio de 25 metros cuadrados, tendría que el diámetro cuadrados de área, otra cosa es su altura, ¿no? Si es de 25 metros cúbicos, entonces acá habría que hacer la corrección. Entonces, ¿cuál va a ser el área? El área va a ser igual a ¿qué? A más el volumen total entre la altura, ¿no? Claro, si la altura es 4, va a ser 6. Y acá habría que tener en cuenta de esta tendría que ser el área, ¿no? Ya es matemática simple, ¿no? Entonces, lo que me hace Panet es acá, en diámetro, 300, esta es la tubería en el depósito. Diámetro sería del área, ¿no? Ojo, del área. Si es 25 metros cúbicos, tendrá un alto, hay que quitarle, ¿no? El alto sería el área 625. Entonces, pi por diámetro al cuadrado es 625. ¿Cuánto me da eso? 282. Y acá iría 282, ¿no? Ese valor va ahí. No hay que confundirse. ¿Qué más tenemos? El área. Luego tenemos tipo de mezclas. Para calidad no lo vamos a ver, cómo se realizan las mezclas. Eso no vamos a ver o no vamos a tocarlo mucho lo que es calidad. ¿Qué más tenemos? Bombas, ¿no? También importante. El icono de bombas. Nosotros tenemos acá lo que son bombas, ¿ven? Yo puedo colocar, por ejemplo, una bomba que vaya desde acá hasta aquí, por ejemplo, ¿no? Y acá está una bombita, ¿ven? En la bomba, ¿qué va a tener? Toda bomba va a tener una curva característica, ¿no? Vamos a ver en internet qué es una curva característica. Yo les he pasado un catálogo. Igual vamos a ver acá los catálogos, ¿no? Catálogos. ¿Dónde están catálogos? Por ejemplo, KSB, vamos a ver. Una bomba siempre va a tener un catálogo así, ¿no? Pero un catálogo más accesible, ideal, creo que tiene sus catálogos, más, acá está ideal, catálogo de bombas, ¿no? Entonces una bomba es un instrumento que me lleve a energía, ¿no? Acá están los catálogos, ¿no? Entonces yo acá tendré por un lado los caudales, ¿ven? En el eje X, caudales en metros cúbicos por hora o litros por minuto, y en el otro eje tengo la altura. Supongamos que yo necesito una bomba que me dé, no sé, pues, 50 metros cúbicos por hora y una altura de 50. Entonces yo lo que hago es esto, ¿no?
Me voy acá con una tablita 50 con, no sé, 50 metros hemos dicho, ¿no? 50 con 50 no hay, ¿no? Entonces vamos a ver más abajo quizás, ¿no? 50 metros cúbicos, estamos por aquí, con 50, acá sí hay, ¿no? Entonces esta curva 50-20 me indica qué bomba es, ¿no? Yo me puedo ir a esta curva, 50-20, ¿no? Voy a buscar la 50-20, ¿no? La 50-20 de 2.900 revoluciones por minuto, ¿no? Habría que buscar esa. Código de 50-20, ¿dónde está? A ver. 32 estamos acá. Bajamos. 50-20, acá está, ¿no? Bueno, acá no. 50-20, ¿dónde está la otra? Esta no es porque esta es de otra revolución, ¿no? De 1.400, habíamos dicho de 2.900, ¿no? Tenemos que buscar esa de ahí. Debe estar más abajo, entonces. 50-20. Vamos a buscar, a ver. Vamos a 32 otra vez. Acá ya están las revoluciones de 2.900, ¿no? Pues acá por acá debe estar 50 con 20, acá está, ¿no? Acá está, habíamos dicho 50 metros cúbicos, que es más o menos por aquí, la mitad, con 50, ¿no? Y nos encontramos acá, ¿no? Más o menos, un poquito más, vamos a hacer, ¿no? Aproximadamente por aquí, ¿no? Entonces esta bomba, ¿no? Es la que tendríamos que usar rápidamente, ¿no? Con altura y caudal. Yo veo acá las curvas de isorrendimiento, ¿ven? Máximo esas bombas me tienen una eficiencia de 70%, ¿no? Acá hay 50, acá estaríamos trabajando en una eficiencia de 66, ¿no? Para esta curva celeste, ¿no? Esta curva es la 50-20 número 15, ¿no? Entonces, esta curva es la que yo meto en el panel. ¿Qué digo? Por ejemplo, a un caudal de 0, ¿cuánto es la altura? 55, 53. A un caudal de 20, ¿cuánto es la altura? 54. Y así, a medida que aumenta lo que es el caudal, a un caudal de 60, ¿cuánto es la altura? Será 46, ¿no? Eso es lo que yo meto en el panel de una bomba, ¿no? Si yo tengo acá, tendré una curva característica, me tendré que ir aquí en plano, curvas, ¿no? Agregar una nueva y le diré, ¿no? De una bomba. Para un caudal, ojo que acá está en litros por segundo, ¿no? Altura acá dice metros y acá caudal en litros. Supongamos que también se puede trabajar con una curva, ¿no? ¿Cuál es el punto ideal de esta, no? El punto ideal de esta es 50 metros cúbicos acá por hora con más o menos, me da cuánto me da, 50 litros me da con cuánto, a ver acá abajo, con 45, 50 con 45, entonces acá pongo 45 metros cúbicos por hora, ¿no? Pero ustedes saben que un metro cúbico es, ¿cuánto? Más por 1.000 litros, un metro cúbico por hora, y una hora es 3.600 segundos, ¿no? Es 12.5 litros por hora, ¿no? Entonces, litros por minuto, por segundo, perdón. 12.5 litros por segundo con 50 metros. Entonces yo voy acá y le digo, ¿no? Caudal es 12.5 litros por segundo y la altura es de, ¿cuánto hemos dicho? 12.5 litros, acá estaba, ¿no? En litros por segundo, 12 con 50, ¿no? Altura 50. ¿Está? Y si yo veo ya AutoCAD, Panet me dibuja por defecto una curva, ¿no? Pero si yo quisiera ser más preciso, porque esta curva es de una fórmula por defecto que tiene lo que es EPANET, si yo quiero ser más preciso, me voy a lo que vendría a ser la curva de la bomba y pongo todas estas curvas, ¿no? Estos datos, son datos simplemente X y Y, ¿no? ¿Qué más tenemos? A ver, vamos a seguir viendo. A ver, ¿qué más tenemos? El libro de Panet. Ya está lo que es bombas, hemos visto bombas, ya pueden leer más, la curva característica de un solo punto es lo que acabamos de hacer, ¿no? Curva característica también hay con 3 puntos, ahora una bomba con más puntos es lo más ideal, ¿no? ¿Qué más tenemos? Patrón de funcionamiento, ¿no? Igual yo a la bomba le puedo programar y decir, ¿no? De 0 a 2 de la mañana te prendes, de 2 a 3 te apagas, de 3 a 5 te prendes, de 5 a 7 te apagas. Eso se puede programar en un patrón. Curva de rendimiento también se le puede poner una eficiencia. Acá hemos visto claramente que las eficiencias son distintas, ¿no? Las curvas de eficiencia son estas, ¿no? Son isocurvas.
de eficiencia, ¿no? Con esa tenemos que trabajar, con esas curvas de isoeficiencia, ¿no? Eso se puede meter también en EPANET. ¿Qué más tenemos? A ver, vamos a seguir. Curvas de rendimiento, etcétera. Válvulas, ¿no? En EPANET también tenemos lo que son válvulas. Entonces acá volvemos a aceptar. Las válvulas son estas, ¿no? Acá está válvulas, ¿no? Y yo puedo añadir, por ejemplo, una válvula de acá, aquí, ¿no? Y le doy a seleccionar y tengo la válvula, ¿no? Por defecto me va a poner una reductora, pero yo puedo cambiar. Tengo una reductora de presión, sostenedora de presión, de rotura de carga, limitador de caudal, de regulación, etc. Tengo todas esas válvulas que puedo instalar en EPANET. ¿Qué más tenemos? Ya acá está la descripción y el uso de cada válvula que ustedes lo pueden leer, ¿no? Ustedes lo pueden leer, incluso curva de pérdida. Las válvulas generan pérdidas de energía. Se puede poner esas pérdidas de energía en válvulas. Y hasta aquí llegaríamos. Ya dejo para ustedes que vayan practicando los ejercicios. Nos vamos a quedar ahí, ¿ya? No sé si hay alguna consulta o no.